La creación de la Agencia Ecuatoriana de Noticias avanza. Su director, Marco Antonio Bravo, estuvo en días pasados en Argentina, sí, para conocer de primera mano la experiencia de Telam, la agencia más grande de noticias de Latinoamérica después de Notimex de México. Marco Antonio, buenos días. ¿Por qué se requiere de una agencia nacional de noticias? Bienvenido a Gama. Carlos, buenos días. Porque el país necesita darse a conocer en el mundo fundamentalmente. Todos los países tienen su agencia, o la mayoría de países tienen su agencia nacional de noticias, que a diferencia de un medio oficial, es que la agencia de noticias tiene el derecho y la obligación de informar, en este caso, todo lo que sucede en el Ecuador. Estuvimos hace algunos días en Argentina y pudimos constatar que de Ecuador se conoce muy poco, no solamente porque no han existido cuestiones extraordinarias como había antes. Tú sabes los golpes en el país. Ahora no se conoce, pese a que existe un proceso democrático fuerte y sostenido, que han existido varias elecciones que han sido ganadas fundamentalmente. Sin embargo, los medios independientes van a decir que este es un nuevo instrumento del gobierno nacional para seguir acaparando poder, para seguir acaparando la información. Hacia allá iba. Lo fundamental de esto y la diferencia básica entre un medio oficial como es El Ciudadano, por ejemplo, que es un medio que responde a la agenda y a la gestión del presidente de la República, es un medio oficial. Pero este medio, esta agencia de noticias Andes, inicialmente así lo vamos a concebir como Agencia de Noticias del Ecuador, Sudamérica, Andes, esta agencia de noticias tiene que informar sobre el país. No se va a ceñir solamente en información política de la gestión del presidente, sino también informaremos sobre temas de cultura, sobre temas de deporte, sobre temas de política, de economía. Todo lo que sucede en el país y que deba ser conocido tiene que informar. Marco Antonio, pero reitero, ellos van a decir, ¿para qué una nueva agencia si nosotros informamos todo, supuestamente? Lo que pasa es que nosotros informamos todo de lo que hace a los medios. Sí. Ya, ahora, los medios informan sobre su agenda política fundamentalmente. No le dan un tratamiento diferente a lo que significa la información del país que debe ser conocida en el exterior. Hay cuestiones muy importantes que nacen del país y que no son conocidas en el exterior. Como te reitero, el hecho de que en el Ecuador se hable muy poco, en este caso en Argentina y en otros países vecinos inclusive, como Perú y Colombia, obliga al gobierno nacional a crear esta Agencia Nacional de Noticias, que será una agencia con independencia administrativa, financiera y también política, independencia de contenidos. Debe ser una agencia que sirva al Estado ecuatoriano y no necesariamente al gobierno de turno. Ya, y formar esto se dice muy fácilmente, agencia de noticias, pero esto requiere de un largo proceso que ustedes vienen observando en Argentina. Exactamente, creemos, lo de Argentina es porque hace algunos meses se firmó un convenio de Estado a Estado entre Argentina y Ecuador. El presidente Correa firmó con la presidenta Fernández de Kirchner un convenio amplio en materia de comunicación. Y en ese convenio se mencionaba específicamente que Argentina daría el asesoramiento a Ecuador para crear una agencia nacional de noticias. Argentina tiene una amplia trayectoria. La agencia Telam es una agencia muy conocida a nivel internacional, tiene ya más de 50 años de vida, ha sobrevivido a todos los procesos políticos internos de Argentina y ha mantenido una línea independiente, que es importante. Digamos, con ese asesoramiento, ese conocimiento de estar allá, conversar con su director César Granowski y con los principales directores de la agencia, creemos que tenemos material importante como para dar el impulso necesario y manejar la agencia, crear la agencia de noticias, que ha sido un sueño largamente acariciado por los diferentes gobiernos de turno, pero que a diferencia de el presidente Correa le ha dado el impulso político necesario para crear justamente esta agencia. Uno de los grandes temas de quienes hemos vivido en la calle, la información, es que el supuesto país de información para los medios independientes solamente es Guayaquil y Quito. El resto del país no existe hasta que se cae una catedral, hasta que hay un accidente de tránsito. Para el resto de medios independientes, ese es el país que ellos quieren, Guayaquil y Quito. En efecto, debemos desconcentrar y democratizar la información. Una de las tareas fundamentales es justamente tener corresponsales en la mayoría de provincias del país para que sirvan a la agencia. Tendremos también corresponsales en el exterior. Esto va a ser un proceso que poco a poco se ve
se va a ir consolidando. Pero es fundamental que conozcamos de primera mano lo que sucede en las provincias, que ellos sean actores de la información y que se comunique. La agencia va a ser un apoyo para los medios de comunicación, fundamentalmente para las agencias internacionales que necesitan y que requieren información de primera mano. Es decir, nosotros no vamos a competir, vamos a informar eficazmente sobre lo que sucede en el país. ¿Cómo se les quita piso a aquellos que aún antes de que se forme la agencia ya están hablando de que esta va a ser una agencia al servicio del gobierno? Tendrá un directorio en donde deben incluir personas de diferentes sectores de la comunidad. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, representantes de los medios de comunicación, de los colegios de periodistas, representantes de sectores, debe estar representante del gobierno nacional, es decir, un directorio ampliado para que permita tener una línea de contenidos, una línea importante que no necesariamente sea la línea que sigue el gobierno nacional, sino lo que sucede en el país. ¿Cómo se hace? Porque muchas personas piensan que aquí todo se mueve bajo telefonazos, como ellos están acostumbrados a eso, creen que la situación es igual. ¿Cómo se hace para separar el tema gobierno con el tema noticias? Nosotros vamos a darle el impulso necesario porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, si el gobierno nacional no le da el impulso, no permite que esto crezca, difícilmente alguien va a asumir este reto, que no es cuestión sencilla, requiere de muchos recursos. El gobierno tiene la obligación de crear la agencia y después de dejar que esa agencia camine sola, con contenidos independientes, con una línea editorial que marque al país y no necesariamente al gobierno. Entonces yo creo que ahí está justamente el tema fundamental. El gobierno va a permitir que nazca la agencia de noticias, pero no va a manejar la agencia de noticias. ¿Plazos para cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Inicialmente está previsto que en 3 meses tengamos ya un previo lanzamiento de la agencia de noticias. Nosotros queremos realizar con un evento internacional en donde estén presentes los secretarios de Estado de diferentes países de la región. Sí, exactamente. Comenzamos justamente en la visita de Argentina con Enrique Albistur, quien es el secretario de Medios de la Nación. Él estuvo muy presto para poder dar el apoyo necesario y para estar presente aquí en el país con la finalidad de que esto sea un evento internacional. Lo haremos con un encuentro que hable justamente de medios de comunicación, de este tema que tanto se habla ahora como la libertad de expresión y de prensa. Creemos que debe ser en el contexto internacional que nazca esta agencia de noticias. Gracias, suerte, Marco Antonio. Ese bien tan preciado que los medios de los grupos de poder han secuestrado para su beneficio, hoy comienza a ser liberado. La famosa libertad de información que ellos han convertido en libertad de manipulación debe terminar. La futura agencia de noticias constituye uno de estos pasos. Tras la pausa, más información.